Hola gente, hacía muchísimo que no subía un vídeo, bueno, circunstancias personales, cositas que han pasado por ahí, pero hoy quiero hacer un vídeo sobre ondas cerebrales o vibraciones mentales, que es algo que todos hemos escuchado alguna vez y que a lo mejor no sabemos muy bien qué es. Bueno, pues lo vamos a explicar y su correlación con yoga, que es muy interesante. Cuando un grupo de neuronas se comunica con otro grupo de neuronas, lo hace mandando una serie de impulsos eléctricos. Este grupito de neuronas manda unos impulsos eléctricos a este grupito de neuronas y eso se mide mediante un encefalograma. La frecuencia con la que se mandan esos impulsos eléctricos se mide en hercios por segundo y eso es lo que se denomina como ondas cerebrales o vibraciones mentales en yoga. Lo interesante de todo esto es que nuestra ciencia, una vez más, ha comprobado y va comprobando todo lo que hace miles de años ya nos decía el yoga y las demás disciplinas orientales. Así que vamos a empezar por un estado, para mí el más entendible y lógico, que es el estado beta. En nuestro estado beta se mandan entre 12 a 15 hercios por segundo. Son los impulsos nerviosos. Corresponde al estado de vigilia. Cuando estoy despierta, cuando me estoy moviendo, haciendo mis actividades cotidianas, me levanto por la mañana, me desperezo, me pongo a funcionar, estado beta. En yoga se llama Jagrat. Así que es el estado normal, el que todos conocemos. Pero luego tenemos uno que ya conocemos más en estos tiempos, que es el beta altus o el height beta. Es un estado donde estamos entre 18, 30, un poco más a veces, hercios por segundo. Fijaros cómo sube la cantidad de impulsos eléctricos que se van mandando. Son esos estados de estrés cotidiano, de nervios, estados que cuando se mantienen en el tiempo provocan ansiedad, malestar, con todas las consecuencias que eso conlleva. Ahora estamos dando el curso de Mindfulness. Las que estáis viniendo al taller de Mindfulness estamos viendo toda la fisiología del estrés, el mecanismo del estrés, cómo se activa el sistema nervioso simpático, empiezan a ocurrir una serie de reacciones en nuestro cuerpo, reacciones hormonales que percibimos a veces como taquicardia, a veces como sudores, a veces como temblores. La mente va muy acelerada, esas rumiaciones, esos parloteos mentales. A veces en este estado tenemos una toma de decisiones precipitada, no es un estado donde seamos muy objetivos, tendemos a procesar la información a veces de manera errónea. Acordaros, beta, estado normal, mi día, happy, estoy haciendo mis cositas. Beta altus, estrés, ansiedad, mucha rapidez. El estrés es la epidemia de hoy en día, así que podemos fácilmente entender todo lo que lleva. Y hay otro estado que también es muy cotidiano, este es muy interesante, este lo experimentamos todas y todos, que se llama alfa. En el estado alfa, los impulsos entre mis neuronas se mandan entre 8 y 12 hercios por segundo, más bajito que el beta. ¿Cuál es este estado? Este estado es el estado de tranquilidad que pasa durante el día, cuando me doy un paseito por un parque, un paseo por el campo, cuando me siento a mirar el mar, cuando me tiro a descansar un ratito en el sofá. Es decir, es ese estado que me permito cada día de tranquilidad. Y este estado, que es un estado despierta, también un estado normal del día a día, compensa el estado beta y el estado beta altus o height beta. Así que os voy a recomendar que durante el día observéis estos estados e intentéis practicarlos y transmutarlos. Ya sabemos que si estoy muy alterada, me voy al estado alfa y me voy a permitir un estado alfa. Me invito a un estado alfa. Qué importante eso. Así que me voy a dar un paseo, voy a andar descalza. Una de las prácticas que más bajan los estados mentales, y lo estamos viendo en el taller de Mindfulness, es caminar de forma consciente, descalzo, sintiendo bien la planta de los pies. Y no solo por casa, podéis hacerlo por el campo. Y esto nos cuesta mucho porque hay palitos, hay piedrecitas, hay hierbecitas, a veces no muy agradables. Pues os recomiendo que lo probéis. Todos hemos experimentado y sabemos de lo placentero y tranquilizador que es
andar descalza por la playa y mojarse un poquito los pies. Bueno, eso es un estado alfa, en nuestro estado que se produce en nuestro estado de despierto, en nuestro estado de vigilia. Vamos a tratar de practicarlo. Luego tenemos un estado que se llama zeta. El estado zeta, nuestras vibraciones, nuestros impulsos mentales bajan a entre 3,5 a 7,5 hercios por segundo. Es un estado de sueño con ensueños, la fase REM del sueño, cuando los ojos se mueven y se producen imágenes. En yoga se llama swapna este estado y se define así: sueño con ensueños. Yoga nos cuenta que es el estado donde la conciencia permanece todavía sujeta a la mente, puesto que estoy soñando, estoy creando imágenes con mi mente. Así que mi conciencia, sin ese, vamos a hacer la diferencia de conciencia relativa a la mente cotidiana, la que uso cada día, y consciencia con ese relativa a la psique entera, más allá de la mente. Vamos a hacer esa diferencia. En este caso estamos hablando de conciencia sujeta a la mente. Sueño, visualizo, todos esos sueños me pueden decir algo si practico un sueño lúcido, un sueño donde yo trabaje, es un estado yógico lo que os estoy explicando, donde yo trabaje poniéndome un poquito por detrás, siendo capaz de ver los sueños, incluso de manejarlos. Eso es una práctica que se hace y que hay mucha gente que la domina. Me imagino que todas y todos alguna vez habéis dicho: uy, he manejado mi sueño. Eso ocurre. En ese estado zeta, de sueño con ensueños, donde la mente está a veces en un estado entre sí y entre no, se produce lo que en yoga se llama también el estado nidra. Las prácticas de yoga nidra intentan llevar a la mente y al practicante a ese estado de 3,5 a 7,5 hercios por segundo. Y también ocurre en ese momento, no sé si lo habéis observado alguna vez, donde estás en tu camita y estás entre despierta y dormida, pero puedes ver, puedes observar, ahí también estamos en ese estado. Se dice que en ese estado todo lo que quieras aprender se aprende de forma muy rápida. Si un idioma, estás estudiando, si puedes llegar a ese estado de forma consciente, la información se procesa pues muy rápida. Y vamos a seguir un poquito más profundo y vamos a hablar del estado delta. Estado delta que yoga lo llama Sushupti. El estado delta es un estado profundo donde dormimos muy profundamente, donde nuestra actividad neuronal es de 1 a 3 hercios por segundo. Fijaros qué poquito, muy poquito. Es como algo así como, yo me lo imagino así como pi, pi, pi. Yo me imagino algo así, más o menos. En ese estado no hay sueños. Nuestro cerebro, digamos que está vamos a decir, invernando, se está reseteando, está en modo descanso, y nuestro cuerpo también se está recuperando, reestructurando de todas las actividades diarias. Es una fase de reseteo general, de equilibrado general. En ese estado la conciencia no está sujeta a la mente. Vamos a hablar en este estado de conciencia con S. Es un estado que nos interesa mucho a los yogis, puesto que si consigo ser consciente en ese estado, imaginaros, tengo mi cuerpo, todo mi vehículo concentrado, sujeto en modo reseteo, y yo me puedo despegar y tener pues una meditación o un viaje astral, porque es en este estado donde se producen los viajes astrales. En el común de las personas, de forma inconsciente, se dice, y en los yogis experimentados de forma consciente. El estado delta, 1,3 hercios por segundo, es un estado que cuando no se produce de forma suficiente por la noche, provoca que por las mañanas nos levantemos hechos polvo. Es eso que me levanto y dices: joder, no he descansado nada esta noche, es que estoy destrozadita. Bueno, pues es porque esa fase del sueño no ha ocurrido como tenía que ocurrir. Y ahora os voy a hablar de otro estado que es alucinante, que es el mejor, que se llaman ondas Gamma. Atención, porque en las ondas Gamma lo que ocurre es que se aumenta muchísimo la frecuencia de impulsos eléctricos entre grupos de neuronas, de 25 a 100 hercios por segundo. Escuchad bien, 25 a 100 hercios por segundo. Una burrada
una pasada. En yoga este estado se llama Turiya o Turiyam, es un estado de consciencia plena. Cuando este estado ocurre, estamos en estados de meditación. El encefalograma de una persona que está en ese estado, y yo he visto uno, es un encefalograma con unos colores por aquí increíbles, unos amarillos, una viveza, unos blancos. Acordaros que aquí está Sahasrara Chakra, es decir, elevamos la energía. En meditación, este estado se relaciona con el estado de Nirvikalpa Samadhi. Los samadhis ya sabéis que son los estados de meditación. Nirvikalpa es un estado que se define como ausencia de pensamientos. No es exacto esa ausencia de pensamientos, la mente permanece concentrada, no hablemos de mente blanca, la mente nunca se queda en blanco, la puedo concentrar de manera que yo me instalo en un estado de conexión conmigo misma y con el todo en el que habito. En el estado de Nirvikalpa Samadhi se produce la unión del ser individual con el todo en el que habita, que en yoga se llama Brahman. Podéis llamarlo universo, cosmos, lo que queráis, cada uno según sus creencias, Dios, eso, lo absoluto, así. Se produce un estado que en yoga se llama Samapati. En Samapati se adquiere el conocimiento y la naturaleza del estado o del objeto que estoy observando. Y esto a veces es un poquito difícil de entender. Por eso yoga nos enseña que los estados de meditación son estados de conocimiento pleno, porque adquiero el conocimiento de aquello que observo. Siempre os recomiendo que lo hagáis mirando un árbol, por ejemplo, en la naturaleza, porque es realmente increíble cuando consigues fundirte con aquello que observas en una meditación profunda. El agua. Es alucinante fundirte con el agua y sentir el agua, el río del agua, cómo te lleva, cómo ese fluir te va dejando ser, porque al final es eso, el fluir te deja ser. En ese estado de Galma, de Turiya, de Turiyam, 25 a 100 hercios por segundo, se dice o se relaciona con el estado que yoga llama también Sat Chit Ananda Swarupa, un estado de dicha plena, un estado de expansión, un estado de liberación, casi, porque la liberación yógica es mucho más allá, pero un estado de plenitud sería la palabra, ese estado de plenitud donde nos sentimos increíbles porque me he fundido con el entorno en el que vivo, porque ya no hay presente ni pasado, porque ya solo estoy yo, y en la experiencia del yo no hay bueno ni malo. No hay nada, solo hay tranquilidad, felicidad, no se puede describir con palabras, por mucho que yo lo intente. Fijaros que este estado, se ha dicho Sat Chitananda Swarupa, uno de los sutras de Patanjali dice, atención, porque esto os va a sonar, Tada Drastu Swarupe Vastanam, Tada Drastu Swarupa Vastanam. Significa cuando el que ve se instala en su propia naturaleza y ya todo lo que ve es real. Cuando el ser que está aquí, que ve el mundo, que se proyecta al mundo a través de su cuerpo, que recibe el mundo a través de los sentidos, de los ojos, del tacto, del olfato, del gusto, todo eso va hacia adentro, me establezco en mi propia naturaleza y ahora el que ve es el ser. El que ve es eso que yo de verdad soy. Por lo tanto, lo que veo ya es real, porque nuestros sentidos, nuestro procesamiento mental de la mente cotidiana, esa que funciona en beta, en ondas beta, tiende a engañarnos, nos va a engañar siempre. Pero el ser, ese no te puede engañar, porque eso es lo que tú de verdad eres. Y a ese estado hay que llegar a través de la meditación, y de la meditación real, y de las prácticas reales de yoga, no de cualquier práctica, porque si no puede desequilibrar, y esto lo quiero dejar claro. Pensad que funcionamos entre 25 y 100 hercios por segundo, en un estado donde nuestro vehículo no está preparado, donde no he preparado mi mente ni mi fisiología para llegar a ello. La mente va a colapsar, porque son estados detrás de la mente cotidiana. No es un estado donde yo esté conectada a la mente cotidiana. En la mente cotidiana la conciencia se une a la mente, aquí no la tenemos ahí. Así que una persona que funciona en 25 o 100 hercios por segundo o puede llegar a esa vibración en un estado de no preparación, se pueden producir alteraciones psiquiátricas complejas,
¿vale? Eso también tenemos que saberlo. Son vibraciones que se asocian a enfermedades mentales. Así que cuando practiques yoga o cuando escojas un centro para ir a yoga, o meditación, tienes que informarte muy bien de los conocimientos y la preparación de ese profesor. No es fácil llegar a Nirvikalpa Samadhi, no es algo sencillo, pero se puede llegar. Y este es el estado de nuestras ondas cerebrales, de cómo se correlacionan con mi querida disciplina y metodología de yoga. Espero que os haya sido útil. Cualquier pregunta me la dejáis abajo, cualquier duda, por favor comentarios, por favor suscribiros al canal porque tiene que crecer y pasad este vídeo. Y nada más, os mando un besazo súper fuerte, como siempre, y espero que nos veamos muy pronto porque espero retomar esta dinámica.